Buenos días, buenos días. Hoy Dios permite también este domingo tan precioso para escuchar la palabra de Dios, muy importante para la vida cristiana. Así siempre escuchamos la palabra de Dios. La palabra es más importante para los cristianos porque recibimos la salvación por la palabra, ¿no? Entonces tenemos que vivir a través de la palabra. Por eso hoy siempre, cada domingo y todos los días, Dios quiere que guíe a nuestra vida por su palabra. Entonces hoy, cada domingo más importante, porque Dios a través de este culto danos su enseñanza muy importante para nuestra vida cristiana. Hoy también el tema muy importante vamos a aprender, abriendo nuestro corazón, vamos a escuchar más atentamente, por favor. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida hasta ahora. Por eso te damos las gracias y gracias por permitirnos año nuevo para vivir para la gloria de Dios y para el Evangelio. Gracias por dar esta oportunidad de nuevo para nosotros. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que vivamos la vida cristiana. Hoy, los hermanos amados, así reunimos junto ante Dios y en Cristo para que escuchemos la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros, y nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra. Y si hay algunos hermanos que no pueden asistir hoy por cualquier razón, por favor, guía y protege sus vidas para que sean glorificados a Dios en donde quiera están ellos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente vamos a buscar Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, versículo 1 al 6. Isaías capítulo 12, versículo 1 al 6. Esto es el texto principal de hoy día. Isaías 12, 1 al 6, yo voy a leer. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti
el Santo de Israel. Esto es el texto principal de hoy día. Hoy vamos a aprender, vamos a recibir las enseñanzas a través de este versículo, centrada este versículo. Hoy vamos a meditar en el título, Dios que ha hecho cosas magníficas. Esto es el título de hoy día, Dios que ha hecho cosas magníficas. Hoy vamos a pensar, vamos a meditar sobre esto. Vamos a pensar en cómo tenemos que vivir en este mundo siendo los cristianos. Hoy tenemos que pensar, tenemos que meditar sinceramente, mirando nuestra vida, reflexionando mi vida en este año nuevo, en este enero, empezando este año nuevo. Es muy importante. Dios creó este mundo muy hermoso, este mundo muy hermoso. Mire, aquí, ¿qué es esto? Las estrellas y la Vía Láctea en el cielo nocturno. Vía Láctea. Son muy hermosos, ¿no? Hermosas. El universo y la naturaleza son muy hermosos. Dios creó este mundo bellamente. Por cierto, la palabra que hemos leído hoy dice, Jehová ha hecho cosas magníficas. Versículo 5 dice esto, Jehová ha hecho cosas magníficas. En otra versión de la Biblia está escrita, cosas hermosas o cosas gloriosas. Otra versión dice así. Entonces, las cosas magníficas, las cosas hermosas, gloriosas. ¿Qué es esto? Hoy vamos a pensar, ¿qué son cosas magníficas? Dios hizo muchas cosas. Semana pasada aprendimos sobre las obras que Dios hizo. Semana pasada. Entonces, hoy también vamos a pensar, Dios creó la naturaleza y a los hombres. Hizo muchos milagros en medio de la historia de Israel también. Todas estas cosas son cosas magníficas. Todas estas cosas magníficas. Entonces, ¿qué es la cosa más magnífica que ha hecho Dios? Vamos a pensar. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué es la cosa más magnífica que hizo Dios? Sí, es verdad. Es salvarnos. Él salvó a nosotros. Salvarnos por la sangre de la cruz que derramó Jesucristo. Esto es la cosa más magnífica para nosotros. Domingo pasado aprendimos este tema y recibimos la enseñanza de que debemos tener interés sobre esta obra, siendo las criaturas de Dios. Tenemos que tener interés sobre estas obras de Dios que hizo para nosotros. Lo más importante es la salvación, ¿sí? Recibimos la salvación. Por eso, aquí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta cosa, ¿sí? Esta obra que hizo Dios para nosotros es la salvación. Es la cosa más magnífica. Podemos entender así, ¿no? Es la verdad. La cosa más magnífica que hizo Dios es salvarnos por la sangre de Jesucristo. Recibimos la salvación.
creyendo esta verdad. Por lo tanto, la Biblia lo llama el Evangelio. El Evangelio. Escuchamos el Evangelio, recibimos la salvación. El Evangelio significa buena noticia. Sí, buena noticia. Escuchamos. Hemos escuchado buena noticia y recibimos la salvación. La obra que hizo Dios a través de Jesucristo es la más hermosa, magnífica. Es la salvación. Entonces, tenemos que pensar en una cosa. Tenemos que pensar una cosa. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Porque es la cosa más magnífica lo que nos ha salvado Jesucristo. ¿Por qué? Tenemos que pensar esto. ¿Cómo somos nosotros antes de recibir la salvación? ¿Cómo éramos? Aquí Tito, capítulo 3, versículo 3, busquemos Tito. Aquí explica muy bien el estado de nosotros antes de recibir la salvación. Éramos así, éramos. Tito, capítulo 3, versículo 3. Si lo tienen, leamos juntos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Explica muy bien, ¿no? Aquí explica bien cómo éramos antes de recibir la salvación. ¿Fuimos dignos de ser amados de Dios? ¿Cómo piensan? ¿Fuimos dignos de ser amados de Dios? No lo fuimos. Este contenido es para nosotros. Antes éramos. Sin embargo, Dios nos amó, sacrificando lo más preciosa, Jesucristo. Por eso podemos decir lo que Él hizo es la cosa magnífica. Sí, Él hizo para nosotros, para mí. Entonces, San Juan 3:16 dice así, busquemos este versículo tan precioso, ¿no? También tenemos que recordar, tenemos que memorizar este versículo. Aquí explica todas las cosas sobre la salvación. San Juan 3:16, si lo tienen, leamos juntos. Porque de tal manera ya sabemos, ¿sí? Este versículo es muy importante. Aquí el mundo se refiere a cada uno de nosotros. Podemos entender así. El mundo es cada uno de nosotros. De tal manera nos amó Dios. Podemos leer así. De tal manera nos amó Dios. De tal manera me amó Dios. ¿Podremos entender el amor de Dios completamente? ¿Cómo piensan? El amor tan grande, muy grande. Los hijos saben que sus padres los aman, pero no pueden imaginar cuán grande es ese amor. Sí, muy grande. Luego, después de casarse, tienen hijos y dicen, creo que ya puedo entender un poquito el amor de mi padre, amor de mi madre. Podemos decir así, pero no dicen, ya sé su amor completamente.
En realidad, no pueden decir así, no pueden decir. Porque no pueden conocer el amor de los padres por completo, siendo hijos. Es natural. Amor, nivel del amor, totalmente diferente. ¿Sí? Amor de padre, amor de hijo, totalmente diferente. Entonces, amor de Dios, amor del hombre, totalmente diferente. En realidad, no podemos entender completamente este amor. Dice así, de tal manera entonces, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a mí, a nosotros. Dios no puede soportar más cuando Él mira que cometemos pecados y caemos al infierno. A Él, para Dios, le duele mucho el corazón. ¿Por qué? Él tiene amor hacia nosotros. Este amor no podemos entender completamente. Yo voy a explicar un ejemplo. A veces nosotros escuchamos algunas noticias como así. Una familia ha ido a un río a jugar. Los hijos entraron en el río y no pudieron salir de ahí. Se estaban ahogando. A veces escuchamos como esta noticia. En aquel momento, su padre o su madre entró apresuradamente en el río a salvar a sus hijos. Pero murieron todos ellos, tan lamentablemente, sí. Al escuchar como esta noticia, nos sentimos muy tristes, ¿no? Pero a veces ocurre este accidente, ¿sí? A veces escuchamos como esta noticia. Pensemos entonces, porque los padres se arrojan al río. ¿Por qué? Aunque no saben nadar, no importa. Se arrojan al río por instinto, ¿sí? Por instinto, por su amor. Porque los padres no pueden estar tranquilos mirando que sus hijos se están ahogando, ¿sí? Yo no quiero imaginar esto, pero imaginando, yo también tengo este corazón. Por eso, entran en el río inmediatamente. Esto es el corazón de padre. Esto es el amor de padre. ¿Quién les dio? ¿Quién les dio a los padres este corazón? ¿Quién? Dios. Dios se lo puso. La Biblia dice, Dios formó el corazón de todas las personas, todos los hombres. Dios formó, Dios creó hasta nuestro corazón. También Dios se lo puso este corazón. Esto es un modelo, este es una sombra del amor de Dios, pero muy chiquito. Por eso, comparando este ejemplo, podemos entender un poquito, podemos entender sobre el amor de Dios. Entonces, Dios no puede soportar ver lo que estamos muriendo en el río del pecado, porque nosotros tenemos la imagen semejante a Él, ¿sí? Semejante a Dios. Si uno sigue siendo arrastrado por el pecado, al final va a caer en el infierno. Esto era nuestro destino, ¿no? Por eso Dios se arrojó a este mundo para nosotros, para mí, aunque éramos pecadores. ¿Por qué? Porque nos ama y para salvarnos. Esto es la razón, ¿sí? Dios se convirtió en un hombre y vino a este mundo. ¿Quién es Él? Es Jesucristo. Él es Jesucristo. Dios en forma del hombre vino a este mundo, que es Jesucristo. Los padres hacen muchas cosas para sus hijos, sí, hacen muchas cosas. Yo también.
hago muchas cosas para mis hijas. Pero entre ellos, la cosa más hermosa es que se sacrifican los padres por sus hijos que están en un peligro. Sí. Podríamos decir que es la cosa más hermosa. Dios ha hecho las cosas magníficas para nosotros. Dios se arrojó a este mundo donde está lleno de los pecados para nosotros, para salvarnos. Por eso aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí mismo, en realidad, sí mismo. Por eso la Biblia explica la salvación que hemos recibido, que es salvación tan grande, dice, salvación tan grande. Hebreos 2:3 dice así, salvación tan grande. El amor de Dios no es el corriente. Por la muerte de Jesús, ahora hemos sido liberados. Sí, somos salvos. Entonces, tenemos que poner el gran amor de Dios en nuestro corazón. Es algo muy obvio, ¿no? Tenemos que vivir con este amor de Dios. Amor tan grande, salvación tan grande. Dios hizo la cosa magnífica para nosotros. Al creer en el Evangelio, buena noticia, Dios nos ha dado el nombre hermoso, nombre hermoso. Antes fuimos esclavos del diablo y sus hijos, Satanás. Ahora Dios nos ha dado el nombre hermoso, que es el cristiano. Somos cristianos. Esto es el nombre de nosotros, nombre nuevo de los cristianos, de los salvos. El nombre es cristiano. Aquí Eclesiastés capítulo 7 versículo 1. Aquí dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, dice. Otra versión dice, mejor es el buen nombre que el perfume fino, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Reina Valera 1999 versión dice así: porque es mejor el buen nombre que el buen ungüento. ¿Por qué? Si vende el buen ungüento, gana dinero. Podemos ganar dinero por vender ungüento bueno. Pero mejor que este es el buen nombre. Sabemos esta historia. San Lucas capítulo 16 sale una historia de un hombre rico y un mendigo, ¿sí? Rico y mendigo. Sabemos, por mucho que lea la historia, no sale el nombre del rico, no sabemos nombre del rico, solamente dice rico, no más, ya que él no recibió la salvación, sí. No tiene significado ante Dios. No tiene significado, por eso no tiene nombre, su vida. Pero está escrito el nombre del mendigo, porque él era salvo, él recibió la salvación. Su nombre es Lázaro, sabemos, ¿sí? Lázaro, su significado que es Dios es mi consuelo, Por eso está escrito en la Biblia su nombre, pero no hay su nombre de rico, no tiene significado. El rico y el mendigo Lázaro, murieron en el mismo día, sí.
Habrá tenido muchas riquezas y fama el rico. Sí, él tenía estas cosas. Él vivió en este mundo disfrutándose todos los días, todos los días. La Biblia dice así, pero él no tuvo el buen nombre. No tuvo el buen nombre. No era salvo. No fue cristiano. Él no tiene el nombre. Al final se fue al infierno. Sabemos esta historia, ¿no? Pero el mendigo Lázaro entró en el cielo, que nadie lo había conocido, y su nombre permanece para siempre, ¿sí? En la Biblia. Hasta ahora sabemos su nombre, Lázaro, ¿sí? Está en el cielo ahorita. Podemos encontrarnos con él también en el cielo. Aunque tenemos dificultad económica, no tenemos muchas cosas y nadie nos reconoce delante de Dios, los cristianos sí tenemos ese buen nombre. Con ese nombre estamos contentos. Es verdad, estamos contentos. Al fin entraremos en el cielo. Entonces, esto es nuestro destino, muy cierto. Es verdad, en el cielo. ¿Cuál es mejor entonces? Pensemos, ¿cuál es mejor? Como el rico, vivir 70 o 80 años en este mundo con riquezas, o aunque tenga dificultad y problema en nuestra vida, pero recuerda el amor de Dios y transmite su obra buena y trabaja junto con los que tiene el buen nombre, los hermanos, y luego recibe consolaciones de Dios en el cielo para siempre. ¿Qué vida es mejor? ¿Sí? ¿Qué vida van a elegir? ¿Sí? La vida como mendigo, ¿sí? La vida de la salvación. Esto es real vida en realidad, ¿sí? La Biblia dice, estas riquezas es momentánea, dice. No tiene significado nada. Hasta su nombre, ¿sí? Por eso no sabemos nombre de rico, solamente rico, no más. Ahora está en el infierno, en el infierno. Este destino es real destino. Por eso tenemos que elegir la salvación, ¿sí? Buen nombre es muy importante. Tenemos que esperar estar junto con Dios para siempre. Si recibimos la salvación verdaderamente, este destino es verdad para nosotros. Cumplirá. Dios nos dio el buen nombre. Tenemos este nombre, cristiano. Cristianos se refiere a las personas de Cristo. Las personas de Cristo. Somos de Cristo. No hay nombre más hermoso que este. Pues tenemos este buen nombre. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Si uno tiene el buen nombre, tiene que estar a la altura del nombre. Sí. Tenemos que ser adecuado con este nombre. Todos nosotros tenemos nombres, ¿no? Tenemos nombres. El nombre que nuestros padres nos pusieron, ¿sí? Yo tengo nombre Seokyeong. No entiende, Seokyeong. Seokyeong es Seokyeong, Santiago, pero Seokyeong, nombre coreano. Tiene el significado muy hermoso, ¿sí? Flor de piedra, ¿sí? Para florecer de piedra es muy difícil, pero florece. Este es el significado de mi nombre, Seokyeong, pero muy difícil para pronunciar. Mis padres pusieron este nombre con esta idea, con este corazón. Cada hermanos tienen su nombre con pensamiento del padres, ¿sí? De los padres. Así pusieron. Tiene nombre. Pero
sin pensamiento, cualquier nombre no le da, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Por eso, tiene significado el nombre, cada uno de nosotros. Pero Dios nos ha dado este nombre cristiano, ¿no? Tan hermoso. Cada nombre tiene significado. Entonces, tenemos que estar a su altura. Tenemos que ser digno con este nombre. Yo tengo que vivir como este significado de mi nombre, ¿sí? Piedra, flor de piedra, ¿sí? A pesar de que es muy difícil, pero voy a florecer, ¿sí? Así. Tan hermoso, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado el nombre cristiano. Tenemos que vivir, entonces, vivir digno de este nombre. Es lo que tenemos que hacer. Por eso así escuchamos la palabra de Dios, para que vivamos adecuadamente con este nombre. Salmos capítulo 133, versículo 1 al 3. Este versículo también muy conocido y tan hermoso. Salmos capítulo 133, versículo 1 al 3. Yo voy a leer. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sabemos bien este versículo, tan hermoso, ¿no? Aquí sale la cosa que Dios considera buena y deliciosa. Explica en este versículo, ¿qué es? Aquí dice, es habitar los hermanos junto en armonía. Esto Dios considera buena y deliciosa. La iglesia es el cuerpo del Señor, cuerpo de Jesucristo. Y la cabeza de la iglesia es Jesús. Entonces, Jesús. El estar juntos, nosotros, en la iglesia, es lo más hermoso para Dios. La Biblia explica así. Los padres engendran a sus hijos. Para ellos, su mayor alegría es lo que sus niños crecen bien en el hogar, con armonía, con los hermanos, ¿sí? Siempre peleando, sale de la casa, dejando de la casa, ¿sí? Eso no es adecuado, ¿no? Si sus hijos huyen del hogar, ningún padre se encuentra bien. Es romper los corazones de sus padres. Sí. Aquí los jóvenes tienen que pensar esto, ¿no? Sobre sus padres. Pero también los cristianos tienen que pensar sobre mi Padre, mi Dios. Entonces, estar en la iglesia es el más hermoso para Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en la iglesia. No solamente estar en la iglesia, sino también colaboran en este lugar. Es la cosa hermosa delante de Dios. Habitar en la iglesia peleando con los hermanos, no, ¿sí? En armonía, dice. Es hermoso delante de Dios. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es el principio que Dios nos da, su bendición, ¿sí? A través de la iglesia. También
puede dar la vida eterna. A través de la iglesia, nosotros predicamos el Evangelio, ¿sí? Sin la iglesia no podemos predicar el Evangelio. Esto es la vida eterna, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Al estar junto con los hermanos, colaborando en la iglesia, viene la bendición de Dios. Entonces, si quieren recibir la bendición de Dios, tenemos que permanecer en la iglesia adecuadamente, colaborando con los hermanos, no peleando con los hermanos. Esto es el principio. Al habitar en la iglesia, Dios dirige todas las cosas, nuestra vida. Me suministra la palabra, me consuela, me hace crecer, asimismo me utiliza por su obra. Esto es tan precioso. Al estar en la iglesia, seguimos recibiendo la gracia de Dios. Sí. Este principio muy importante, ¿no? Aquí, Colosenses capítulo 2, versículo 19, dice así: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Abajo, Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sabemos, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos miembros, sí, una parte del cuerpo. Es muy importante entonces. Jesús es la cabeza y en la iglesia, que es su cuerpo, tenemos que estar entonces. Tenemos que estar. Es la cosa más hermosa. Sí, mi dedo tiene que pegar en mi cuerpo. Si corte afuera es tan horrible, ¿no? Hay que pegar en el cuerpo. ¿Sí? Mi dedo, mi cara, mi pie, tengo todos estos. Al estar conectado con mi cuerpo es bueno, es adecuado, es normal. Cuando lo corte y deje en el suelo, será muy asqueroso. Sí, no quiero imaginar. Al estar conectado con el cuerpo es lo hermoso, hermoso. Es el límite de las partes del cuerpo. Sí, somos cuerpos. Las partes del cuerpo funcionan al estar conectado el cuerpo. Entonces, si no tenga el cuerpo, no tiene significado. No sirve de nada. Nosotros también, cuando estemos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Dios nos bendice y Dios nos utiliza. Este principio muy importante, ¿no? En la iglesia hay muchos que tienen mucha capacidad, talentos y conocimientos, pero no debemos pensar mal. Dios no nos utiliza por nuestros talentos o por nuestros conocimientos, sino por estar en Dios, por estar en Dios. Él utiliza tales talentos. Por eso es hermoso para Dios. A pesar de que tenemos muchas capacidades, muchos talentos, pero no permanecemos en la iglesia adecuadamente, mi vida no puede ser utilizado por Dios. ¿Sí? Dios no utiliza esta vida. Hay que permanecer bien. A pesar de que yo no tengo talento mucho, yo no tengo capacidad mucho, pero si permanezcamos bien en la iglesia, Dios utiliza esta vida. También bendice esta vida. No es mi poder de Dios,
mi vida va a crecer, va a funcionar más adecuadamente, más brillantemente. Sí, es verdad. Tiene el poder en la iglesia, ¿sí? Por eso tenemos que permanecer bien en la iglesia. Si uno no sabe su límite y se aleja de la iglesia, su vida será insignificante delante de Dios. Es verdad. Por lo tanto, tenemos que decir una cosa. Aquí Salmos 23, versículo 6. 23, versículo 6. Salmos 23, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos que tener este corazón, ¿sí? Este corazón es muy adecuado con la vida cristiana, ¿sí? Somos cristianos, entonces tenemos este corazón también. El Señor me protege y me ampara. Entonces nosotros decimos: en la casa de Jehová moraré por largos días. Si vivo yo en la iglesia y si muero en la iglesia, tenemos que tomar decisión como esto, sí, en este año nuevo, en este enero. Aquí Filipenses 1:5 dice así: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día, dice. El primer día es el día en que recibimos la salvación. Sí, esto es el primer día. Siendo los cristianos, hay un día que recibimos la salvación. Esto es el primer día. Desde este día tenemos que permanecer bien en la iglesia. ¿Por qué? Esto es la vida, inicio de la vida verdadera. Entonces, tenemos que permanecer en la casa de Dios el primer día. Desde el primer día, cuando nazco un bebé, desde ese día hay que permanecer bien en la casa de sus padres, casa de su casa, sí. Hay que permanecer bien. Desde el primer día en que recibimos la salvación, tenemos comunión en el Evangelio. Necesitamos comunión, sí. Como un bebé vive en la familia, con relación con su familia. Así tenemos comunión en el Evangelio. Es algo muy obvio. La comunión podemos tenerla al estar en la iglesia. Entonces hay que estar bien en la iglesia. Es decir, en medio de los santos, en medio de los cristianos, Dios trabaja. Dios cuida, protege a nuestra vida. Y tenemos que hacerla hasta que venga Jesús de nuevo. Aquí dice, desde el primer día hasta ahora. Hasta ahora. Significa hasta ahora. Hasta que venga Jesucristo. Hasta la muerte. Cuando uno reciba la salvación, puede entrar en el cielo. Aquí, Filipenses 1:6, yo voy a leer. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, hasta el día de Jesucristo. Tenemos que permanecer. Cuando uno reciba la salvación, puede entrar en el cielo. Si los salvos murieran ahora mismo, podrían ir al cielo. Sí, pero ¿por qué aún viven en este mundo? Hasta ahora, ¿por qué? La razón por la que vivimos en este mundo es porque Dios comenzó la buena obra.
por la buena obra estamos viviendo así. Dios comenzó la buena obra a través de nosotros. Esto es nuestro trabajo. Por esta razón estamos viviendo hasta ahora. Tenemos que conocer exactamente entonces sobre esta obra. Ahora, Dios quiere hacer buenas obras a través de nosotros. Quiere utilizar nuestra vida para su obra, buena obra. Si uno recibe la salvación, debe vivir digno de esto. La salvación y la vida están conectadas. La salvación y la vida cristiana conectadas. El contenido del Hebreos es la fe, ¿sí? La Biblia de Hebreo, el contenido de Hebreo, podemos decir una frase, una palabra, es la fe. Entonces, ¿cuál es el libro siguiente de Hebreo? Siguiente. Santiago, sí, Santiago. Santiago, el contenido de Santiago es hacer obras. Hebreos, acerca de la fe. Santiago acerca de las obras, conectados. Si creemos, es decir, si hemos recibido la salvación verdaderamente, tenemos que hacer obras correctamente. Buena obra. Aquí la Biblia dice, la buena obra. Tenemos esta obra, por eso estamos viviendo. La salvación está conexionada con la vida cristiana. Vida cristiana es buena obra, podemos decir así, relacionada con esta obra. Después de recibir la salvación, no hay cambio de la vida, no es normal. Entonces, tenemos que vivir para la buena obra de Dios. Entonces, tenemos que cambiar. Sí o sí va a cambiar. Aquí Tito, capítulo 2, versículo 14. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí también dice sobre buenas obras. Jesús nos salvó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Salvación relacionado con esto. Efesios 2, versículo 8-9, es muy conocido. Aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ya sabemos muy bien, ¿sí? En el Evangelio aprendimos mucho sobre esto, sobre salvos por medio de la fe. Pero esto es más importante, es lo siguiente. Mire, versículo 10. Versículo 10, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que recordar esto también, sí. La salvación conectado con la buena obra, las buenas obras, el don de Dios. Es decir, al recibir la salvación, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? En Cristo Jesús tenemos que hacer buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras. No hemos recibido la salvación por haber hecho buenas obras o servicio, sino solo por la gracia de Dios. Sí. Por gracia de Dios, por la fe recibimos la salvación.
Si somos salvos de verdad, si hemos entendido el Evangelio, tenemos que vivir haciendo buenas obras desde ahora. Entonces, no recibimos la salvación por las buenas obras, entonces solamente si no recibimos la salvación por la fe, por la gracia de Dios, entonces después de recibir la salvación tenemos que hacer buenas obras de Dios, buenas obras. Esto es el principio de la vida cristiana. Si somos salvos de verdad, tenemos que hacer esto. Esto será una prueba de nuestra salvación. Por eso, una persona que recibió la salvación verdaderamente en su vida, hay cambio. Sí, hay cambio. Pero no tengo cambio, tenemos que pensar otra vez sobre mi salvación. Tenemos que chequear sobre mi salvación. Por eso, va a cambiar. Esto es una prueba de nuestra salvación. A pesar de recibir la salvación, si uno no tiene ningún cambio, ni lucha interna por los pecados, la meta de su vida es igual que antes, tenemos que chequear sobre mi salvación. Esto no es recibir la salvación. Sí, tal vez. A pesar de recibir una nueva vida, ¿cómo puede ser igual que antes? Pero muy lamentablemente, algunas personas o muchas personas dicen así. Sin cambio de su vida, solamente dicen con su boca que soy salvo, que yo recibí la salvación. Pero tenemos que pensar, reflexionando, mi vida, ¿qué cambio tenemos? Esto es la prueba relacionado con las buenas obras. ¿Yo hago buenas obras para Dios ahora, después de recibir la salvación, o no? Tenemos que pensar. Al nacer de nuevo, verdaderamente cambiamos de concepción del valor, aspecto de vida. Sí, es verdad. Si somos salvos de verdad, tenemos que realizar lo que Cristo Jesús quiere que hagamos. Por eso tenemos que conocer sobre esto. Aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es nuestra vida cristiana. Y hay una cosa más que tenemos que saber. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21, sobre la vida cristiana, explica así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, 21, yo voy a leer. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobados delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí dice, pues para esto fuisteis llamados. Es decir, para esto habéis recibido la salvación. Podemos decir así. Al hacer lo bueno, nos viene sufrimiento, relacionado sufrimiento también. Tenemos que saber esto, sí. Tenemos que saber esta verdad. Debemos soportar ese sufrimiento. Esto es aprobado
delante de Dios. Sí, nuestra vida tenemos estas cosas, pero pensemos una cosa: lo que no creen en Dios también dicen unas personas, la vida está llena de sufrimiento. Sí, los que no recibieron la salvación dicen así, la vida está llena de sufrimiento. Ellos saben bien. Primera de Pedro 3:17 también. Leamos juntos. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, dice. Aquí sale dos tipos de padecimientos. Dos tipos de padecimientos. El padecimiento haciendo el bien y el padecimiento haciendo el mal. Hay dos tipos de padecimiento, sufrimiento. Hagan el bien o el mal, en la vida vienen sufrimientos. Entonces, nuestra vida es sufrimiento, pero lo más importante es nuestra elección. Nuestra elección. Padecer haciendo lo bueno o padecer haciendo el mal. Tenemos que elegir entre los dos. Sí, porque la vida es sufrimiento. Si uno no quiere padecer sufrimientos por Dios, si quiere huir de sufrimientos, entonces, ¿qué le vendrá a él? Según la Biblia, la va a venir el sufrimiento por cometer pecados. Sí, la vida tiene sufrimientos. Sí o sí va a venir sufrimientos, pero dos tipos. Si derramamos lágrimas y sudor por Dios, Él lo estimará y se alegrará con esto, Dios. Pero si lo huye, derramaremos lágrimas y sudor padeciendo sufrimientos a causa de los pecados, nos vendrá la represión de Dios. Tenemos que pensar bien entonces. De todas maneras, vivir es un sufrimiento. Tenemos que vivir con sufrimientos por hacer el bien. Esto es bueno delante de Dios. Aquí dice la Biblia, hay buenas obras. ¿Sí? Tenemos que conocer exactamente esto y tenemos que vivir para esta obra relacionado con sufrimiento. Pero Dios ayudará, bendecirá, ¿sí? Recuperará. Cada domingo venimos a la iglesia, ¿no? Esta mañana también. ¿Era fácil o difícil levantarse? Muy difícil, por cansancio, ¿sí? Quiere descansar en la cama, ¿no? Pero hoy hemos elegido padecer por hacer bien, ¿sí? Buenas obras. Ahora estamos haciendo buenas obras. Escuchar la palabra de Dios es lo muy bueno. Si hubiéramos hecho, hoy voy a tomar descanso, podríamos haber evitado de padecer sufrimiento con el bien. Si nos hubiéramos quedado en la casa, ¿qué haríamos? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué haríamos en este domingo? ¿Ver televisión? ¿Salir a jugar? Si pasara así, al final tendremos padecimientos a causa de pecados. Pecamos. Porque son las cosas que no tienen nada que ver con Dios, no relacionado con Dios. Tenemos que pensar bien cuál es la vida valiosa. Tenemos que llevar la vida que padecemos haciendo el bien, buenas obras. Pues, ¿qué es la buena obra? Sí. Tenemos que conocer esto. ¿Qué es la buena obra? Escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia, orar y tener comunión. Todas estas cosas son buenas obras. Hacemos esto. Entre ellas,
la mejor obra es salvar un espíritu, predicación. Isaías 12, texto principal, 12, versículo 5. 12, versículo 5. Si lo tienen, leamos juntos. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Dios ha hecho cosas magníficas. Y entonces tenemos que hacer que lo sepan por toda la tierra. Tenemos que predicar. El anunciar es lo que tenemos que hacer. Los cristianos deben hacerlo. Predicamos. También, versículo 3 también, leamos juntos. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aquí explica cómo deben vivir los cristianos después de ser salvos. Dice, sacaréis aguas. El agua significa, agua satisface la sed. Sí. Con agua podemos evitar sufrimiento de la sed, ¿no? Sacaréis aguas. Se refiere a la satisfacción de nuestro espíritu, relacionado con la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, ¿qué son las fuentes de la salvación? Son las que dan satisfacción de sed al espíritu. Pues, ¿cuál cosa da satisfacción a nuestro espíritu? ¿Cuál cosa? Primero, la Biblia, la palabra de Dios. Es la fuente de agua. Sí, fuente de agua. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en total? ¿Cuántos? 66, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, en total 66 libros. Todos 66 libros son importantes. Todos estos libros son las fuentes de la salvación. Sí, fuentes de la salvación. Tenemos esta fuente. La palabra de Dios es la fuente de la vida eterna. Por eso recibimos la salvación, escuchando la palabra de Dios. Hemos obtenido la esperanza de la vida eterna a través de la palabra de Dios. La Biblia dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Salmos 119, 50 dice así: llevando la vida cristiana cuando tiene dificultad y cansancio, la Biblia nos consuela, palabra de Dios, y nos da fuerza, y podemos ver la promesa de Dios a través de la palabra. ¿Cómo podemos ver a Dios que no se ve? ¿Cómo? A través de la palabra. Sabemos este versículo, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A través de la Biblia. El verbo, la palabra, la Biblia es Dios. Podemos ver a Dios a través de la Biblia. Tan precioso, ¿no? Podemos ver a Dios a través de esta Biblia. Tenemos Isaías, capítulo 12, versículo 2. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios da consolación en nuestro corazón. Soluciona luchas internas y nos da nueva fuerza a través de la palabra, a través de la Biblia. Creemos en Dios que nos se ve confiando en la Biblia, en la Biblia. Ya tenemos que anunciar la Biblia entonces a los demás, a los conocidos, familiares.
predicación. Los cristianos salvos son igual que las fuentes de la salvación también. ¿Sí? Somos fuentes de la salvación. Si en la familia solo yo he recibido la salvación, soy la fuente de la salvación en mi familia, en mi casa. Sin embargo, al cerrar la fuente de la salvación, ¿qué pasará? Nadie puede tomar agua de vida. Tan terrible. Cuando los cristianos cierren su boca, ¿qué va a pasar? Cuando cierren ustedes su boca, ¿qué va a pasar? Alrededor de nosotros nadie podrá recibir la salvación. Si los que habían recibido la salvación y nos habían guiado a la palabra de Dios hubieran cerrado su boca, no hubiéramos estado en este sitio. Sí, todo tenemos como esta persona. Dice, haced célebres en los pueblos sus obras. Sea sabido esto por toda la tierra. Isaías 12, 4, 5 dice así. Todos nosotros que estamos presentes aquí somos las fuentes de la salvación. Somos fuente de la salvación. A través de nosotros se puede difundir el Evangelio. Esto es nuestro trabajo, nuestro papel ante Dios. Es buenas obras. El Evangelio debe ser anunciado a través de nosotros. Dice que haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque nos manda Dios. Porque nos manda Dios llevar la vida de que sufrimos haciendo el bien. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? ¿Por cuál razón? Porque en el cielo hay recompensas. Sí, sí o sí habrá recompensas. En este mundo también. Hay razón por la que todavía Dios nos hace estar en este mundo. Es para acumular las recompensas en el reino de los cielos, haciendo las buenas obras de Dios y sufriendo. Pero no se preocupe. Derramamos lágrimas y sudor haciendo la obra del Señor y sufriendo por estas cosas. Dios nos va a dar recompensas, sí o sí, galardón. No se preocupe entonces. Dios nos lo ha prometido. Esto es la promesa de Dios. Nunca cambia la promesa de Dios. Muchos antiguos de la fe, muchos personajes creyeron en esa promesa y corrieron hacia la corona de la justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 al 8, yo voy a leer. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para nosotros también, sí. Este versículo adecuado con nosotros. Tenemos este corazón también. Apocalipsis 22, versículo 12, muy conocido este versículo. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
Esto es la promesa de Dios. Para corresponder a la gracia de Dios, estamos viviendo en este mundo. La vida que corresponde a la gracia es aguantar sufrimiento, haciendo la obra de Dios, buenas obras. Luego, más adelante, Dios nos va a pagar según nuestra obra. Es promesa de Dios, promesa cierta. Está escrita en la Biblia, sí. La Biblia nunca miente, sí. 100% verdad. Aquí, Daniel, por último, Daniel 12, versículo 3. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Enseñar la justicia a la multitud, predicar. O sea, la obra de que le hace volver a mucha gente a la justicia. Podemos decir así, guiar a los que merecen ir al infierno hacia el cielo. Para estos, ¿cuántos sufrimientos tendremos? Sí, sufrimientos. Al predicar el evangelio, la gente no sigue bien, nunca, sí, rechazan. A veces, al predicar el evangelio, nos ofende y estamos muy tristes. Sin embargo, tenemos que seguir evangelizando, sí, seguir evangelizando. Los sudores y las lágrimas que hemos derramado anunciando el evangelio en medio de la iglesia, todos estos van a resplandecer como las estrellas del cielo, serán hermosas delante de Dios. Me gustaría que nuestra vida sea tan hermosa delante de Dios como las estrellas y la vía láctea del cielo. Esto es las cosas magníficas, hermosas. Desde mañana empezar, entonces, seminario de la Biblia, muy importante, primer seminario de este año. Esto es también hacer buenas obras de Dios. Participamos todo, entonces, es buenas obras. Guiamos las almas perdidas, prediquemos a la palabra de Dios. Así que podríamos resplandecer como las estrellas ante Dios. Esta vida es adecuada ante Dios y bienaventurada ante Dios. Dios le compensará recordando esta obra. No se olviden estas enseñanzas, principio, guardemos en nuestro corazón. Desde mañana, oremos, participemos, prediquemos todo. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijos de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente ante la palabra de Dios. Ayúdanos para que podamos participar todo en este seminario que empieza desde mañana. Y también ayuda para que puedan asistir muchas almas perdidas y recibir la salvación por tu gran amor. Y ayúdanos para que podamos predicar el evangelio más fuertemente y sabiamente para tu gloria. Queremos que sea glorificado a Dios a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa
toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.